En la vieja casa de Rómulo Gallegos, debí sacar fuerza de mis exiguos apuntes y convertirme en personaje. Limpiar un poco mi expediente de antihéroe, mi hoja de servicio ficticio, como pedía Garmendia el Viejo, y adoptar aires de escritor, imitando a los del boom que aparecen en los libros de texto de lengua y literatura adaptados a los programas de bachillerato. 1. Cara de aburrido, desolado o profundo. 2. Manos sosteniendo la mandíbula. Y 3. Mostrar solo medio cuerpo, cabeza y tronco. 0 extremidades inferiores. Solo la parte alta del cuerpo donde acaso reside el genio del autor. Y en verdad, ¿qué otra cosa puede interesar de él sino la cabeza, las manos y el texto? Y este no lo escribe con el corazón, el sexo o los pies. Aunque así se haya intentado, y la novela rosa, la erótica y la peatonal o novela de la carretera, es decir, la novela del movimiento real, que tiene que ver con el azar, tengan aún sus adeptos. Pero eso le corresponde al hombre, y hombre ya era, de modo que me faltaba ser escritor, y a eso iba, con mi estampa tipo carnet, mi aburrimiento crónico, mi angustia impostada, mi profundidad superficial, mi soledad real y unas ganas inmensas de levantarme a alguien. Ángel Gustavo Infante, escritor venezolano. Estudia letras en la Universidad Central de Venezuela. Luego hace un magíster en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Ha publicado libros con nombres muy peculiares. Entre ellos tenemos Cerrícolas, José Lolo, Yo soy la rumba. Otras de sus obras, ya con nombres un poco más sobrios, serían Poética del cuento, una controversia moderna, Literatura patria en 1875, y ha colaborado también con varias antologías. La obra de Ángel Gustavo Infante ha sido reconocida con el Premio de Narrativa Fundarte en 1986, el Premio del Concurso de Cuentos del Nacional y el Premio con Sucre para las Artes, mención Miguel Otero Silva de Literatura, ambos en 1987, y el Premio de Narrativa Bicentenario del General Rafael Urdaneta, otorgado en Maracaibo en 1988. Hoy estamos con ustedes, Susana Medina, Rigoberto Rodríguez y quien les habla, Nines Pérez Luna. Muchas gracias. Bueno, es para mí un honor también estar acá con ustedes en este programa de los miércoles de literatura. Y domingos. Y domingos, ¿no? Ángel Gustavo, cuando comenzamos a aproximarnos a tu obra, una de las cosas que nos preguntamos como lectores y como escritores incipientes es, ¿qué es? ¿Novela, cuento o sencillamente escritura? ¿Cómo te defines? ¿Novelista? ¿Cuentista? Periodista. Poeta. Cronista. Ensayista. No, básicamente narrador. También he dicho que soy un novelista que escribe cuentos. ¿Por qué un novelista que escribe cuentos? Siendo subgéneros distintos, ¿no? Porque yo concibo los libros de cuentos como una unidad. Yo no escribo cuentos dispersos, sino con una unidad temática ambiental o de personajes propiamente, ¿no? Y la novela me interesa mucho. Yo creo que siempre me estoy preparando para hacer una novela, aunque ya tengo una publicada. Nines nos comentaba una cita bien bonita que está ahí en el cuento y sus alrededores. No ¿Te acuerdas o no la consigues? No, es algo así como que todos los géneros son hermanos y se visitan de noche en sus habitaciones. Y cuando están dormidos se sueñan, se conocen, se recuerdan, no recuerdan. Eso Sí. está en el cuento y sus alrededores. Sí, en Poética del Cuento. Exactamente. Eso fue una compilación que hice para un taller literario en Maracay en el año 91. Y bien, se trabajó con 10 textos, si mal no recuerdo, de autores latinoamericanos. Y de allí salió esa imagen,
porque siguiendo a Cortázar, que dice que el cuento es hermano de la poesía, Chekhov hablaba de la brevedad como también pariente del genio. Escribir breve es escribir bien, decía él. Escribir breve es ser genial, en otras palabras. Entonces todos estos elementos me llevaron a construir, para dar la referencia de todas estas posiciones, me llevaron a construir la entrada de esta introducción como una vecindad, porque es así, los géneros literarios tienen mucha cercanía, se pasan unos a otros, sobre todo pues ya en estas épocas finales del siglo XX, abriendo el siglo XXI. Ángel Gustavo, tus personajes en Cerrícolas, en Yo Soy la Rumba, José Lolo, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en ellos? ¿De dónde lo sacas? Pareciera que es de la vida real. Las cosas que tú narras en tus relatos parece que son tal cual en la vida real. Se ha dicho de mí que soy hiperrealista. Soy más exagerado aún. Toda ficción tiene un punto de partida básico en la realidad, necesariamente. Incluso los textos de ciencia ficción. En esta primera parte de lo que he desarrollado en Cerrícolas y Yo Soy la Rumba, porque José Lolo se incluye luego en la segunda edición de Cerrícolas, en la edición del año 91, editado por Fundarte. En estos trabajos yo parto básicamente de personajes reales y de algunas acciones reales, ¿no? Lo que ocurre es que siempre el punto de partida se convierte en eso, en el empujón inicial, y luego ya se convierte en otras cosas. Ustedes lo sabrán también, ya que han participado en talleres y están escribiendo. De modo que en este caso sí, muchas situaciones son reales, muchos personajes reales, y luego se convierten necesariamente en ficción. Y él habla de estos personajes, el lenguaje que utilizas, cómo lo manejas, porque a veces a uno le parece como ordinario ver una palabra muy, muy coloquial en un texto, y tú lo manejas con una destreza que hace que a uno no le choque, que uno se sienta cómodo leyendo eso que tú escribiste. Bueno, eso es un arte. En mi primera juventud, cuando yo obtuve el premio del concurso de cuentos del Nacional en 1987, es decir, a los 26 años, se levantó una polémica por eso mismo, porque se decía que no, un sector pues decía que no se entendía el texto, por esos recursos de la oralidad. Ya nosotros tenemos una licencia, una amplia licencia, porque se ha trabajado en América Latina y en otras partes del mundo, por supuesto, con elementos de la oralidad. Elementos de la oralidad con elementos de la narratología, en un proceso, bueno, transcultural, en un proceso de apropiación de otros modos de entender el texto. Entonces la combinación entre lo que es oral, lo que uno oye al lado, en la esquina, que viene esencialmente de la oralidad, lo fundes con recursos literarios que van apareciendo por las múltiples lecturas que ha hecho uno a lo largo de la vida y se van acomodando. Luego uno se da cuenta, hace consciente que hay una estructura, en José Lolo hay una estructura muy concreta que llega a recordar incluso ciertos aspectos de la tragedia griega, la presencia de un coro, eso supone un corifeo también que está allí, y elementos que tienen que ver con la música popular del Caribe. Así todo se va fundiendo allí, y bueno, con autores en la memoria inconsciente, digamos, en el momento de elaboración, con autores latinoamericanos que han pasado ese camino. Por ejemplo, João Guimarães Rosa en Brasil. No es que yo lo copie ni lo transcriba en un texto, no, son realidades muy distintas, son modos de hablar muy distintos. Aquel es el medio rural, este es el medio urbano. Eso, por una parte, en conclusión, pues lo directamente vivido, no solo con el habla, sino con las situaciones que allí se describen. Y por otra parte, la academia, el conocimiento, a lo cual yo no le temo, porque esa es mi otra parte también y mi sustento. Yo trabajo en la academia, soy investigador literario más que docente, y yo creo que combino con suerte las dos cosas. Lo que sí tenemos que reconocer es que sobre todo para los escritores,
no es fácil el manejo de diálogos. O sea, ahí se conocen La mímesis. varios maestros en la historia de la literatura que han dominado bien el diálogo y no es una cosa fácil y esto es algo que Ángel Gustavo hace muy bien. Sí, y también cuando leemos información sobre Ángel Gustavo Infante, nos damos cuenta que mucha de su identidad como escritor está en una oralidad primera, ¿no? Y es definido como un escritor que previamente ha trabajado la literatura oral, y en muchos de tus cuentos y en muchas de tu obra se ve ese como el recogedor de cuentos de una comunidad, de un grupo, y luego contarlos a través de la escritura. Por eso comenzamos el programa llamándote Juglar. Ah. Juglar de caraqueño. Pues. Bueno, específicamente en Cerrícola es una comunidad. Allí justamente de la unidad que hablaba antes, hay unidad ambiental y unidad temática, unidad geográfica, unidad social. Entonces, bueno, es una comunidad que tiene mucho de recursos orales, de leyendas, de cuestiones, y que los integra a la actualidad, ¿no? A veces en esos contextos, en el contexto que algunos críticos llaman el contexto marginal, el contexto de los cerros, pareciera difícil encontrar un sentido estético, y aún así tú lo logras perfectamente y es algo que se reconoce. Hay una entrevista que te hace Daniuska González y ella dice que Ángel Gustavo Infante es el hombre de la narrativa, de las frustraciones y también de los anhelos y las frustraciones en un cerro, en una comunidad. ¿Cómo está la estética? ¿Cómo encuentras la estética en algo cuya cotidianidad pudiera parecer cruda, pudiera parecer difícil, pudiera parecer recóndita? Todo tiene su lado bello. Incluso las situaciones y los lugares más espantosos. Ahora bien, es importante destacar una cosa, que en mis textos, en esos dos libros, en Cerrícola y en Yo soy la rumba, no hay una postura de conmiseración, ni mucho menos al final ningún mensaje moral, nada de eso. Es simplemente presentar situaciones en Cerrícola y tratar de resolverlas, como decía Meneses, que es un cuento, un problema y su solución. De algún modo hay eso, o trato de hacerlo, ¿no? Pero nunca tomando posiciones. Ahí este texto Fin de Semana es un texto como una cámara cinematográfica. Todo ocurre allí. Yo simplemente lo muestro. El lector toma partido. El lector debe construir su historia final, prolongar en su imaginario ese texto. Si en esa medida uno logra que se prolongue en el imaginario de un lector, yo creo que logra mucho, ¿no? Logra el efecto del texto. Es una visión estética paralela o aplicada a un medio difícil. Bien, es una visión estética muy personal. Se ha intentado, por supuesto que no es la primera vez que se escribe sobre la zona más deprimida del medio urbano, sobre los cerrícolas, que cada vez son más. Pero la diferencia, lo apunta Lovera de Sola en algún momento, es esa visión que es hasta cierto punto tierna sobre los personajes, sobre la situación, y por otra parte que se está haciendo desde adentro. Yo no puedo creer, nunca he creído en el texto que se escribe desde afuera, en el texto impostado. Eso se refleja. Y en muchos autores uno lo ve, no solo venezolanos, en todas partes. En esta labor que estamos realizando nosotros ahora con este programa, en nuestra labor detectivesca, en algunos de los textos que conseguimos, información sobre ti, encontramos este pequeño texto que voy a leer que corrobora todo lo que tú acabas de decir. Sexo, droga, asalto y crimen flotan como una rosa de los vientos por los 4 puntos cardinales del cerro. O sea, cosas tan crudas, tú las pones a flotar suavemente como una flor, que es algo tan suave, tan tierno, en el cerro. La gente, desalojando los carros, caminaba en ambas direcciones. Una mujer delgada, con una Biblia debajo del brazo, pasó frente al negocio remolcando a un niño. Da Silva gritó al borracho. El ruido cesó por un momento. Fue hasta la ventana y entregó la cerveza al muchacho, recibiendo a su vez la botella. El hombre volvió a quedar solo.
El Volkswagen se acomodó hacia una orilla. El jeep avanzó. Luego bajaron los camiones, otro jeep repleto y una moto emparrillada por un marinero. El hombre continuó golpeando la ventana. Da Silva lo amenazó con una cabilla. El borracho trató de escupirla. La saliva se retorció en los hierros. En ese momento salió Priscila, la mujer del viejo, una gorda exactamente igual a él, atraída por el bullicio, y se plantó al lado de la caja. Da Silva soltó la cabilla y se acercó a la ventana. Abrió, empujó al borracho por el pecho y retrocedió maldiciendo. El hombre quedó renegando, tratando de enderezarse. Del otro lado de la calle, el muchacho se sentó sobre el capot de un Renault para ver lo que vendría. El borracho giraba como un muñeco de plástico cuyo único peso reside en las piernas. Su cabeza bailaba al capricho del aturdimiento. Después de revisar el almanaque, Priscila da Silva restó importancia al incidente. Era algo normal, comenzaba el fin de semana. Regresó entonces a la cocina contigua al depósito situado en la trastienda. Su esposo continuó limpiando botellas de espalda a la ventana. El borracho sacó un revólver, apuntó a la mancha blanca más allá de la reja, disparó 2 veces y recayó sobre los escalones. El muchacho se alejó corriendo calle arriba. Ese cuento que escucharon y que del cual solo leímos un pequeño fragmento, que está en la antología de Julio Miranda, El gesto de narrar, publicado por Monte Ávila. Y bueno, les tengo que adelantar, les cuento un poquito el final, que resulta que el borracho ese que está disparando resulta ser al final un policía, ¿no? Esto que tú escribes acerca del cerro y de sus circunstancias reflejan ese sentimiento muy particular que tienes tú hacia esa situación, ¿no? Si tuvieras que reescribir ese libro hoy, ¿variaría mucho el texto? Que en estos 12, 13 años que han pasado de que publicaste Serrícola, ¿ha habido un cambio significativo allí? ¿O está creciendo el cerro y su circunstancia? ¿Cómo lo ves ahora? El cerro sigue creciendo afuera. Si tendría que escribir el libro de nuevo, sería una tarea muy difícil, casi imposible. Sería otro libro definitivamente. Porque eso obedece pues a una circunstancia, a una realidad muy concreta, a la cercanía y a la vivencia directa con los elementos que allí se narran, que allí se trabaja. Hoy es otra cosa definitivamente. De hecho, el libro que estoy haciendo es un libro de cuentos, también tiene una unidad, es unidad temática básicamente, pero es muy distinto. Obedece a necesidades expresivas actuales, cosas que he venido conociendo a partir de Yo Soy la Rumba, después de Yo Soy la Rumba, es decir, después de 1994. Y es un libro que tiene otros elementos, cuentos, como el fragmento que leímos al principio, que es del texto Gracias Gallegos, publicado en la revista Ateneo de los Teques. Y otro que se ha dado a conocer, titulado Una mujer por siempre jamás, donde está presente un poco la violencia urbana, muy cercana a mí porque vivo en Caracas y he participado de todo lo que hemos participado los caraqueños, por supuesto, en estos últimos años del siglo XX. Quizá también tiene esa mirada estética sobre ciertas cosas un poco también difíciles o feas, por utilizar un término claro, pero ya en la parte plana de la ciudad, en la parte céntrica. Yo he ido de los bordes hacia el centro, de la periferia hacia el centro, y he encontrado lo mismo. Antes hablabas de que tú ponías la cámara frente a una escena y describías la escena. El cine me imagino que ha influenciado muchísimo tu obra. Algunos cineastas, algunas películas. ¿Hay algo de cierto en esto o pura ficción? Siempre es difícil, el asunto de las influencias es difícil, incluso en la literatura misma.
nombré, por ejemplo, a Guimaraes Rosa como un ejemplo, como un paradigma de lo oral en la narrativa. En cine, bueno, uno tiene un cúmulo de centímetros cinematográficos. Fotogramas. Sí, fotogramas, y es difícil determinar una influencia. Yo me refería a ese texto específicamente a Fin de Semana porque es la típica ubicación del narrador así, testigo pero imparcial, ¿no? No, pero también lo digo porque en tu obra vemos que tú plasmas una realidad que no ha sido muy escrita. Aquí se ha escrito a lo mejor un poco aislado. Aparte de País Portátil, creo que no ha habido una escritura, vamos a decir, de verdaderamente el país, Caracas, como ciudad, lo que pasa en cada esquina, en cada bar, en cada bodeguita. Entonces no sé si como eso lo ha planteado la novela misma, la novela digo yo televisiva, y también el cine, no sé si a lo mejor, yo no digo influencia, yo digo a lo mejor coincidencia, punto de encuentro, no sé. Sí, no, sí hay, desde que existe la ciudad, existen narrativas sobre la ciudad. Al principio se le saca un poco el cuerpo al cuadro de costumbre que se hacía en el siglo XIX, que es donde sí se refieren todos los usos y costumbres de una ciudad, de una pequeña ciudad que iba siendo Caracas. Posteriormente, dando un gran salto en la historia, para no alargarla mucho, vemos que hay cierto sector de la narrativa venezolana, y es bueno decirlo, que padece un complejo cultural más grande que el Teresa Carreño. Es decir, tratan de alejarse de esa especie de rincón criollo en que se convirtió en algún momento la narrativa venezolana. Desdicen de gallegos. Sí, desdicen de gallegos, pero no van al gallegos profundo y al gran novelista que fue. No ven esos otros elementos, y como se trata de vender la literatura venezolana que no existe en el exterior, tenemos ese reto, y muchos entonces empiezan a escribir sobre otras cosas que no conocen, por una parte, y allí se presenta la impostura. Eso pasa con varios narradores, incluso con gente muy joven que comenzó a publicar en la década de los 90. De modo que se le saca el cuerpo a la ciudad, a los referentes concretos, a los nombres propios, pero es por un temor del narrador y por eso, por un complejo. Ya se nos acaba el tiempo. Tienes una última pregunta rapidito y una respuesta rapidita también. Por supuesto, una pregunta muy buena de hacer, no sé si tan buena de responder. ¿Qué se está gestando en la pluma de Ángel Gustavo Infante ahora? Porque hay un silencio de hace algunos años, y bueno, sabemos que continúas como investigador en el Instituto de Literatura, y además eres facilitador de talleres de narrativa en el CELAR. Y como escritor, ¿qué se está gestando? Bueno, un libro de cuentos que viene muy lento, de los dos cuentos que hice referencia anteriormente, con una unión temática que es la relación de pareja y las relaciones humanas básicas. Pues circunscrito a Caracas. Sí, básicamente circunscrito a Caracas y muy actual. Okay. Muy actual. Eso aspiro a tenerlo listo el próximo año. Te ha costado porque las parejas hoy en día generan mucho silencio, ¿ves? Sí. Janine empezó a hablar de su experiencia personal. ¿Qué es eso, Rigoberto? Bueno, señor, ese fue Ángel Gustavo Infante. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Los acompañamos Nines Pérez Luna, Susana Medina y Rigoberto Rodríguez. Hasta otra ocasión. A mí que nada se me olvida, siempre lo lavé. A mí que nada se me olvida, te fuiste para siempre.